En el nombre de Jesús. Isaías capítulo 56, versículo 7. La palabra del Señor dice, escúchelo bien, lea esto con atención, mire lo que dice. Esta es una promesa del Señor para su pueblo Israel. Y es una promesa para su iglesia también. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de ¿qué? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración para todos los pueblos. Qué bello es eso, ¿verdad? ¿Cuántos reciben esa palabra? We're going to get into it. Esa es la palabra de Dios. That's God's word. Vamos a Mateo capítulo 21. Let's go to Matthew chapter 21. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice la escritura, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró Jesús? En el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración. Como dice, escrito está, mi casa. ¿Casa de qué? ¿Será qué? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los ¿qué? Y los sanó. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Hoy, hace una semana atrás, 2 semanas atrás, pensé que iba a hablar del poder de la oración. I thought I was going to preach on the power of prayer. Y mientras escribía este mensaje en el día de ayer, el Espíritu Santo me habló y me dijo, antes esta va a ser una serie. This is going to be a series. Y por eso usted necesita, número 1, estar acá. Y número 2, usted necesita invitar a alguien a la casa del Señor. Amén. No venga solo el próximo domingo. Invite a alguien, traiga a alguien, bring somebody que necesite entender este poder de la oración. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, hoy, antes de entrar en el poder de la oración, yo quiero poner una pasión por la oración en el corazón de mis hijos. Diga conmigo, pasión por la oración. Antes de ver el poder de la oración, tienes que tener pasión por la oración. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, puede tomar su lugar en esta mañana. You could take your place. Muy bien. Escríbalo ahí, pasión por la oración. Passion for prayer. ¿Cuántos aquí quieren tener pasión por la oración? Yo sé que muchos oran, pero no necesariamente muchos tienen pasión por la oración. Dios quiere que tengamos, ¿qué cosa? Escúcheme bien. Listen to this carefully. La razón de este mensaje es porque hay un deseo en el corazón de Dios. There's a desire in God's heart para esta iglesia, para tu vida. Si tú eres parte de esta iglesia, hay un deseo en el corazón de Dios para ti, para New Season, para tu vida, para la mía, específicamente en esta temporada en la que estamos. La semana pasada hablábamos de este mensaje acerca de cruzar el Jordán. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Muy bien. Escuche esto. Hablamos de cruzar el Jordán. Pero hablábamos que una de las claves de cruzar el Jordán tiene que ver con cargar el arca de la presencia del Señor. ¿Cuántos oyeron esa parte? Eso es algo que usted no puede simplemente dejar a un lado. Eso es una parte muy importante de poder cruzar los Jordanes en tu vida, de esas transiciones que vienen para tu vida, de esos cambios que vienen para tu vida. Es importante que entiendas que la primera clave y la clave más importante que Dios le dijo al pueblo fue: necesitan los sacerdotes llevar el arca de mi presencia. You need to be carrying the ark of my presence. ¿Cuántos dicen amén ahí?
Ok, escuche esto. Y por eso viene este mensaje. That's why this message comes in next. Porque la oración tiene todo que ver con la presencia del Señor. It has everything to do with the presence of God. Y lo que el Señor hablaba a mi corazón es, David, es un tiempo de transición. Es una temporada de cruzar el Jordán, pero mi iglesia tiene que aprender a cargar esa presencia sobre sus vidas y caminar con esa presencia todos los días. Y la primera clave hacia eso es desarrollar una pasión por la oración. Es to develop a passion for prayer. Si hoy fuéramos a hablar de cualquier otra cosa, todo el mundo estuviera listo. Cuando uno habla de la oración, hay una cierta oposición. There's always an opposition. Hoy se lo voy a explicar. I'm going to explain that to you today. Pero es el deseo de Dios, escuche esto, que en esta nueva temporada de transiciones, de cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es el deseo de Dios que entremos a un nuevo nivel de oración. Escriba esto, es el deseo de Dios que entremos a un nuevo nivel de oración. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Why? ¿Por qué? Porque lo que Dios está por hacer en este ministerio, porque lo que Dios está por hacer en tu familia, escúcheme bien, porque lo que Dios está por hacer en tu vida personal será directamente proporcional a tu vida de oración. Se lo voy a repetir una vez más. Let me repeat that once again. Esto es una clave que necesitas entender. Una vez más, lo que Dios está por hacer, escúchalo bien, en este ministerio, en tu familia, en tu vida personal, escucha, será directamente proporcional a tu vida de oración. Will be directly proportional to your prayer life. Lo que Dios hará en tu vida está directamente relacionado, proporcionalmente relacionado a tu vida de oración. ¿Qué quiere decir eso, pastor? What does that mean? I don't understand that. What does that mean? Un bajo nivel de oración produce un bajo nivel de actividad espiritual en tu vida. ¿Alguien está aquí? Un bajo nivel de oración traduce un bajo nivel de poder de Dios en tu vida. La persona que no tiene una vida de oración no puede enfrentar los ataques del enemigo. No hay forma. There's no way. Una persona que no tiene una vida de oración tiene un bajo nivel de actividad espiritual en su vida. La actividad espiritual en tu vida, listen to me, the spiritual activity in your life is measured, it is produced by your prayer life. La actividad espiritual y el poder de Dios en mi vida es producido por mi vida de oración. Y es por esa razón que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. That is why God wants to take us to a higher level. Ese nivel de pasión por la oración. No donde yo oro, no donde yo tolero la oración, no donde yo simplemente me gusta orar, no. Un nivel donde tú desarrolles una pasión por la oración. Que la oración sea tu vida. Let it be your life. ¿Alguien está aquí conmigo? That is the level that God wants this church to be on. Para lo que Dios va a hacer, para lo que Dios está construyendo, tiene que haber una pasión por la oración en nuestra vida. Esa pasión no se puede fingir. We cannot fake that passion. ¿Alguien está aquí conmigo? Tú no puedes fingir pasión. You can never fake passion. O la tienes o no la tienes. O amas y lo deseas y lo anhelas y lo quieres, o simplemente lo toleras. ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo, pasión por la oración. Déjeme decirle algo, Jesús era un apasionado por la oración. Jesus was passionate about prayer. Escúcheme bien, lo voy a repetir, Jesús
era un apasionado por la oración. How do you know that, pastor? Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Cuando tú lees los evangelios, tú te das cuenta que la actividad espiritual más constante y más continua de Jesús era la oración. Jesús oraba de mañana, antes de que saliera el sol, oraba en la tarde, oraba en la noche. Los evangelios no lo cuentan. Iba solo a orar, oraba con sus discípulos. Subía al monte a orar, se iba al desierto a orar. Oraba después de ministrar, oraba antes de tomar una decisión, oró cuando estaba enfrente de la muerte en Getsemaní. Todo el tiempo oró. He prayed all the time. ¿Alguien está aquí conmigo? Jesús, diga conmigo, Jesús tenía pasión por la oración. Jesus was passionate about prayer. Pregunta, si Jesús tenía ese nivel de pasión, ese nivel de necesidad por la oración, la pregunta es, ¿cuánto más la iglesia, los hijos de Dios, necesitarán tener pasión por la oración? Nada de lo que Jesús hizo en la tierra pudo haberse realizado sin una pasión por la oración. Nada de lo que hizo en la tierra pudo haberlo hecho si no estaba sustentado por la oración. Lo que Dios hará en tu vida, y por esto este mensaje está tan directamente relacionado con la semana pasada. ¿Por qué? Porque lo que Dios hará en mi vida, la forma en la que abra los Jordanes delante de mí, está relacionada con la actividad espiritual que está en mi vida. With the spiritual activity in my life. Hay gente que quiere el poder de Dios, quiere el favor de Dios, quiere ver la mano de Dios, pero no tienen una vida de oración. You don't have a life of prayer. Y cuando no tienes una vida de oración, entonces el poder de Dios escasea en tu vida. Viene el diablo y te da 3 cachetadas y te pones a llorar. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien dice ay, ay, ay? Sí. El diablo se te presenta, te da 3 cachetadas y tú te quedas llorando. Why? Porque no tienes poder en tu vida de oración. Cualquier cosa te aflige, cualquier cosa te trae al suelo, cualquier cosa te preocupa. Why? ¿Por qué? Porque no hay una actividad espiritual en tu vida lo suficientemente fuerte para contrarrestar lo que el diablo te trae. Dígale al vecino, this is a good message. Dígale, this is the one I needed to hear. Dígale, este es el mensaje que necesito oír hoy. ¿Alguien dice amén? Jesús era apasionado por la oración. Cuando esta pasión la veo cuando Jesús entró al templo, when Jesus came in the temple. Leíamos en Mateo 21, cuando Jesús entró al templo, en el versículo 12 dice que entrando al templo echó fuera. Nunca vi a Jesús tan enojado, nunca vi a Jesús tan molesto como en Mateo capítulo 21, versículo 12. Never saw him so upset. Es como que si usted viera solamente esta escena de la vida de Jesús, usted diría, wow, pero este tipo era un cascarrabias. Porque él entra al templo, a la casa de Dios, y se encuentra con personas que están comprando, vendiendo, haciendo toda clase de cosas que no fueron llamados a hacer en la casa de Dios. Mire lo que dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Dice, y echó fuera a todos los que vendían y ¿qué? Y compraban, those that sold and bought. Escuche, todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas. Escuche, y volcó, he flipped the tables de los cambistas y dice, y las sillas de los que vendían palomas. Pregunta, what got him so upset? ¿Qué fue lo que lo molestó tanto? El versículo 13, verse 13. Vamos al 13. ¿Qué dice? Él dice lo que le molestó. Él dijo, escrito está. Lo leímos en Isaías capítulo 56. Escrito. Jesús conocía la palabra. He knew the word. Y él dice, escrito está, mi casa
casa de oración será llamada, pero ustedes lo han convertido en otra cosa. Ustedes han traído otras cosas a la casa de Dios, que no es una vida de oración, que no es una casa de oración. Y lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo, con New Season, es que seamos una casa de oración. Alguien le da un aplauso al Señor que lo crea. Escúcheme, aquí tú ves la pasión de Jesús por la oración. You could see his passion for prayer. Aquí tú encuentras que la pasión era porque su casa fuera una casa de oración. For his house to be a house of prayer. El pueblo estaba distraído en otras actividades. Qué interesante que ni siquiera dice será llamada casa de alabanza, ni casa de adoración, ni casa de ofrendas. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Diga conmigo, casa de oración. Diga conmigo, pasión por la oración. Y esto no está lejos de lo que vemos suceder hoy en día. Porque hoy en día tú y yo somos el templo de Dios. Porque el templo de Dios no es este lugar. This is not God's temple. Este lugar es el club tropical. Y si usted aquí viene el sábado en la noche, están tomando y bebiendo. Este no es el templo. Tú eres el templo. Tú eres la casa de Dios. Y el Señor les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y por eso le decía, esto no está tan lejos de la realidad. This is not far from reality. Porque si tu vida está llena de otras cosas que no son la oración, hay algo que está fuera de lugar. Something is out of place. Si tú eres un templo de Dios, si tú eres una casa de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tu vida tiene que estar marcada por la oración. Your life has to be marked by prayer. Algún cristiano que me diga amén. Algún cristianoide que ora, que diga gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Estamos acá? Pero la pregunta es, si miramos al espejo y miramos nuestra vida y somos sinceros, ¿será que el Señor entraría a nuestro templo y tendría que volcar algunas mesas y patear algunas sillas? Porque estamos distraídos, vendiendo y comprando, enredados en los negocios de la vida, y hemos descuidado lo más importante que tenemos, y es ser una casa de oración. Diga conmigo, pasión por la oración. Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Él está citando Isaías capítulo 56, versículo 7. Vamos ahí por un momento, porque aquí hay una verdad que el Señor nos enseña. No se me angustie. Este mensaje es porque Dios quiere llevarnos a tener pasión por la oración. Amén. En Isaías 56, 7 hay algo yo tuve que detenerme porque me llamó la atención, because this caught my attention. Me hizo parar aquí. Jesús estaba citando Isaías 56, 7, donde el Señor le dice a Israel, cuando ustedes regresen de la cautividad, yo voy no solamente con Israel, con todas las naciones, los voy a llevar a mi santo monte. Escuche, los llevaré. ¿Sabe qué significa el santo monte? No es que Dios nos va a dar un tiquete para ir a Jerusalén, al monte de Sión, porque saldría muy costoso, amén.
Pero el Señor dice, los llevaré a mi santo monte. El santo monte es la presencia del Señor. El Señor dice, yo voy a llevar a las naciones, a todos los pueblos, los voy a traer a mi monte, los voy a traer a mi presencia. Escúchalo bien. Y Él dice, y los voy a recrear ¿en dónde? No en mi casa de alabanza, no en mi casa de júbilo, de cántico. Los voy a recrear en mi casa ¿de qué? Dígalo fuerte, ¿en mi casa de qué? En mi casa de oración. Ahora, yo tuve que buscar esa palabra recrear. Señor, ¿qué quiere decir recrear? ¿Y por qué esa palabra recrear? ¿Y qué significa esta palabra recrear? Y cuando tú buscas la palabra original de recrear, dice literalmente, los haré tener gozo en mi casa de oración. Ellos se gozarán, tendrán gozo. Les haré tener gozo en mi casa de oración. Y tu vida, y algo chocó dentro de mí. Something hit inside of me. Porque yo dije, wow, la vida de oración tiene que ser un gozo que viva dentro de nosotros. La vida de oración tiene que producir un gozo en tu vida. Ser una casa de oración tiene que llevar el gozo de Dios a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios dijo, los traeré a mi presencia y yo los haré tener gozo en mi casa de oración. Escuche esto, cuando tú y yo oramos correctamente, y cuando oramos de la forma de que Dios quiere que oremos, tú y yo comenzaremos a experimentar gozo en la casa de oración. Alguien le da un aplauso, alguien que lo esté entendiendo. Alguien que diga, gracias, yo quiero tener ese gozo en la casa de oración. ¿Y sabe por qué chocó dentro de mí eso? Porque muchas veces cuando hablamos de la oración, when we talk about prayer, es todo lo contrario. Lo que se nos pasa por la mente es todo lo contrario al gozo y al ser recreados. Ay, otra vez el altar, pastor. Yo ya fui 3 veces esta semana. ¿Ya para qué otro altar? ¿Estamos acá? Yo ya oré en la mañana, ¿ya para qué voy al altar en la noche? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos saben que muchas veces cuando hablamos de la oración, lo primero que se pasa por la mente es como una carga? Como, ay, otra vez la oración. Hay que despertarse para orar. Muchas veces luchamos internamente con la oración. Soy yo, solamente me pasa a mí. Están viendo como me dejaron solo a mí aquí hoy. ¿Alguien ha luchado con la oración? Y muchas veces cuando pensamos en la oración, ¿no se le pasa a usted? Ay, otra vez orar. Y eso lo único que me muestra, lo único que me demuestra es que no lo estoy haciendo correctamente. Porque la oración correcta, la vida de oración correcta, no produce ni carga, ni peso, ni aburrimiento. Produce un gozo y una pasión en tu vida. Que ¿sabe lo que genera una pasión? Usted sabe, ¿usted sabe cuando alguien es apasionado por algo? Cuando no lo suelta. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Usted sabe cuando alguien es apasionado? Porque todo lo que hace es hablar de eso. Yo tengo discípulos tremendos, siempre hablando de carros, siempre hablando de, usted oye la gente. ¿Y por qué? Porque le apasiona. ¿Estamos acá? El que siempre habla de carros es porque esa es su pasión y sabe todo del carro. El motor, los cilindros, la válvula, los frenos, la pasta, la goma, la tala, la. Todo. Yo no sé nada de carro, yo solo sé prenderlo y acelerar. Y eso es todo lo que me importa. A mí me hablan como si me encantara. A mí no me da igual, no me apasiona.
It's not my passion. ¿Cuántos han oído a la gente hablar de fútbol? No, pastor, que Barcelona quedó campeón de la Copa del Rey, que Messi no se va, que Messi se va a quedar. Y comienzan a discutir contigo. ¿Por qué? Cuando tú y yo comencemos a encontrar el gozo en la oración, seremos apasionados por la oración. No habrá una hora, no habrá un minuto que no ores en tu día. Por eso la Biblia dice: orad sin cesar. No porque sea un mandamiento, porque es una necesidad. Porque se convierte en una pasión. Porque yo no oro, yo vivo una vida de oración. Porque oro en la mañana y oro cuando me baño y oro cuando salgo y oro cuando estoy en el carro y oro cuando llego a la oficina y oro cuando estoy comiendo y oro cuando termino de comer y oro cuando estoy en el altar y oro antes de acostarme y oro en todo momento, porque es una pasión, porque me apasiona la oración. Alguien dice gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: orad sin cesar. Pray without ceasing. Escúchalo bien. Yo le decía: Señor, ¿qué es lo que crea en nosotros la pasión por la oración? What is it that creates this passion for prayer? Dios me dijo: hay dos ingredientes para crear una pasión. There's two ingredients to create a passion. Anótelos. Esto le va a servir. Write this down, because this is going to help you. Dos ingredientes. Escuche, dos ingredientes para crear una pasión en tu vida. Yo dije: Señor, ¿cuáles son? What are they? Él me dijo dos cosas fundamentales si tú quieres tener una pasión en tu vida. La primera, que entiendas el propósito de eso. Understand the purpose. El que no entiende el propósito de algo nunca puede tener pasión por eso. Si tú no entiendes el propósito de la oración, nunca serás apasionado por la oración. ¿Estamos acá? Escúcheme bien. Listen to me carefully. Número uno, propósito. Tienes que entender el propósito. Y número dos, tienes que experimentar el poder. El día que tú entiendas el propósito de la oración como fue diseñada por Dios, y el día que tú experimentes el poder de la oración, ese día tú serás un apasionado por la oración. Tú dirás: de aquí no me despega nadie. Alguien dice amén a eso. Alguien dice gloria. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana. Come on, this is a good message. Diga conmigo: propósito y poder. Dígalo fuerte, diga: propósito y poder. Si entiendes el propósito de algo, sí, muchas veces vamos a pedirle que por favor silencien los celulares. Muchas veces cuando usted no entiende algo, when you don't understand something, no lo disfrutas. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando llegué a este país, bueno, yo amaba el fútbol, el soccer, y un día me mostraron un partido de fútbol americano. Y yo lo único que veía era hombres tirándose encima uno del otro. Una pila de gente ahí. Un montón de gente. Y yo decía: wow, ¿qué es esto? What is this? No lo entendía y nunca lo disfruté. Hasta el día que alguien se sentó conmigo y me dijo: David, te voy a explicar cómo funciona este juego. Te voy a explicar de qué se trata. Te voy a explicar cuál es el propósito, cuál es la meta de este juego. El día que lo entendí me comenzó a gustar. ¿Alguien está aquí? El día que lo comprendí me comenzó a gustar. I began to like it. El día que tú comienzas a entender el propósito, y por eso Dios me trajo esta mañana para hablarte acerca del propósito de la oración. The purpose of prayer. El propósito, el entender el propósito y el experimentar el poder es lo que genera una pasión real en tu vida. El día que tú ores y tú veas el resultado de tu oración, ese día, that day,
¿Sabe por qué mucha gente no ora? ¿Por qué mucha gente no ama la oración? Porque no han visto el poder de la oración. ¿Sabe por qué no lo han visto? Porque oran incorrectamente. Y si yo oro y oro y oro y nunca veo que nada pasa, ¿cómo voy a ser apasionado por eso? Pero le tengo una buena noticia. I got good news for you. ¿Cuántos quieren oírla? Ven el próximo domingo. Amén, sigamos. Tengo una buena noticia. I got good news for you. Escuche esto. El Espíritu Santo me habló ayer y me dijo, esta es una temporada. Escúchalo bien y que esto registre en tu espíritu. No lo oigas con tu mente. Escúchalo en tu espíritu. El Espíritu Santo me habló ayer y me dijo, David, esta será una temporada de oraciones contestadas. Solo 5 acá lo recibieron. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué este mensaje? Porque estamos por entrar en un tiempo, eso es parte de la transición del Jordán. Estamos por entrar en un tiempo donde las oraciones de los santos van a ser contestadas. Los que han orado pueden aplaudir. Los que no oran, no hay para qué aplaudir. Y las próximas 2 semanas vamos a meternos, we're going to get knee deep. Vamos a meternos profundo en esto. Esta es solo la introducción. This is just an introduction. Pero vamos a irnos profundo. ¿Por qué? Porque tu nivel de oración va a crecer. Your level of praise. Y al nivel que crezca tu oración, tu vida de oración, las respuestas se van a manifestar en tu vida. Y entonces esta va a ser una casa de oración. Entonces aquí va a venir la gente apasionada por la oración. Oh, amando. Los altares se van a llenar, no de 40, no de 30, más de 100, 120, 300 personas en los altares. Pronto vamos a abrir nuestra oración de madrugada en la oficina. Pero solo van a llegar los apasionados por la oración. Ahí no va a llegar todo el mundo. Amén. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Muy bien. Diga conmigo el propósito de la oración. Yo le dije, hay 2 factores. There's 2 factors. Propósito y poder. Propósito y poder. Hoy quiero darte 3 propósitos de la oración. 3 purposes of prayer. Estos son para mí los 3 propósitos más importantes de la oración. Pueden haber más. There could be more. Podríamos hacer una lista más larga. Pero estos son bíblicamente los 3 más importantes. The 3 most important. Todo lo demás usted lo puede meter en uno de estos 3. Here are the 3. Aquí están los 3. ¿Estamos listos? Do we have this up here? Ready? Número 1. Vamos a anotarlo. Primer propósito. The first purpose. Aquí está. La oración es el medio para desarrollar una relación con Dios. Por favor, anote esto. Please write this down. Si usted quiere crecer en su pasión por Dios, por su pasión en la oración, anote esto. La razón por la cual Dios estableció la oración fue como un vehículo para poder desarrollar una relación íntima con Él. Se lo voy a repetir una vez más. La razón por la cual Dios nos dio la oración fue para crear un vehículo, para llevarnos a tener intimidad con Él.
Este es el principal y más importante propósito de la oración. No hay un propósito de la oración más importante que este. There is no greater purpose to prayer than this. Hay gente que va a la oración y no ve poder en la oración porque va buscando el propósito incorrecto a la oración. Hay gente que solo ora cuando está en problemas. Y por eso Dios siempre te deja que los problemas te lleguen. No le estoy bromeando. Escúcheme bien. Se lo voy a repetir. Hay gente que solo ora cuando le llegan los problemas. Y si el deseo de Dios es que tú estés en su presencia, va a decir, bueno, si esa es la única forma de traerlo acá, entonces diablo, tráele todos los problemas para que él siga viniendo. Si no quiere decir amén, diga ay, ay, ay. Esto es lo que pasa cuando no tienes una vida de oración. This is what happens when you don't have a life of prayer. Se lo acabo de decir, el diablo viene y te cachetea todos los días. Y tú terminas llorando. Porque el principal y más importante propósito de la oración es que tú desarrolles a través de la oración una relación íntima con Dios. Pero mucha gente usa la oración con el propósito de pedirle a Dios y de recibir respuestas de Dios. Y eso es un error. That is a mistake. ¿No tiene usted esas amistades que solo lo llaman cuando necesitan algo? Ay, es este tipo otra vez. Solo me llama cuando me necesita. Mejor ni contestarle. ¿Alguien dice amén? No sé, no levante la mano. ¿Alguien conoce a alguien así? No levante la mano. Escuche. Cuando ese es tu único propósito en la oración, when that is your only purpose in prayer, entonces Dios en su gran sabiduría dice, si esa es la única forma que me busca, entonces que le sigan viniendo. ¿O no? Gracias. Amén. Yo le dejo un ratico para que se sobe la herida. Quedo callado para que lo piense. Para que se sobe un poquito. Desde que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, el corazón y el deseo de Dios siempre ha sido, siempre, el deseo de Dios al crear al hombre, al ser humano, su deseo, lo que latía en el corazón de Dios era tener una relación íntima con Él. Así comenzó el libro y así termina el libro. That's how the book begins and that's how the book ends, porque eso es todo lo que Dios desea. No sé si me está entendiendo. Si usted pudiera poner su oído en el corazón de Dios, lo que late en el corazón de Dios es tener intimidad con el hombre. Es acercarlo a tal punto que tengamos una relación. Eso fue lo que Dios hizo con Adán. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 y 2, usted se da cuenta que Dios hizo un jardín. Dios mismo plantó un jardín con semillas del cielo, las plantó en la tierra. La vegetación no es de la tierra, la vegetación es celestial. En el cielo hay árboles, hay ríos. ¿Alguien está aquí todavía? Lo que usted ve en la tierra es solamente un pequeño pincelazo del cielo. Dios plantó un jardín en la tierra y en ese jardín puso al hombre. Y la Biblia dice que Dios
caminaba y se paseaba al mediodía, al calor del día, para hablar con Adán. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿qué pasó, pastor? En el momento que Adán pecó, en el momento que desobedeció, que sus ojos se abrieron, la comunión íntima con Dios se perdió. Y desde ese momento hasta Cristo había un velo de separación entre Dios y los hombres, donde siempre se necesitaba un intermediario para hablar por mí ante Dios, por los hombres ante Dios. Se necesitaron sacerdotes que entraran una vez al año al lugar santísimo del templo, donde solamente se le permitía a un hombre santo, puro, sin mancha, separado desde nacimiento, entrar a ese lugar con la sangre de corderos una vez al año para hablar con Dios y para traer perdón a los pecados del pueblo. Siempre un intermediario. Moisés tenía que subir por el pueblo. Todo el Antiguo Testamento, y entonces llega Jesús a la tierra. Then Jesus comes to the earth. Y la Biblia dice que el día en que Jesús fue crucificado y el día que expiró en la cruz y dijo consumado es, el día que el sacrificio perfecto fue entregado en la cruz, que la sangre derramada, ese día el velo del templo se rasgó. Ese era un velo altísimo, tal vez tan alto como este techo, y la Biblia dice que el velo del templo se rasgó, pero no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. No sé si lo entendió. I don't know if you understood what that means. Dios rompió el velo y dijo: ya no más con corderos, ya no más con sacrificios de animales, ya no más con sacerdotes. Ahora yo voy a levantar una nación real, de real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Ahora yo voy a levantar un templo que no está hecho de manos, sino hecho con la mano misma de Dios, no con piedras, sino un templo de corazones que aman al Dios viviente. Y tú y yo ahora somos ese sacrificio vivo delante del Señor. Alguien diga conmigo: gracias, Señor. ¿Y por qué hizo Dios todo eso? Why did he do all of that? Porque Él quería romper toda separación entre tú y el Padre. Y por eso cuando Jesús vino a la tierra, cuando Él enseñó a orar a sus discípulos, Él ya no decía: tienen que ir a un sacerdote, al sumo sacerdote, y orar. No, Él dijo: cuando ustedes oren, ustedes dirán: Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Padre? Padre indica una relación íntima. ¿Sabe que a Jesús no lo querían? Porque cuando Él oraba, Él decía: Padre, Padre, Padre. Y decían: ¿y este de quién, hijo de quién se cree? Todos oraban Elohim, El Shaddai, Yahweh. Y eso está bien. Si usted quiere aprender hebreo, apréndalo. Pero nunca nada reemplazará Padre. Porque Padre quiere decir hay una relación. Oh, this is so good. Dígale al vecino: qué bueno que vine hoy a la casa de Dios. My God. Jesús enseñó la oración como algo íntimo. Mateo 6:6. Matthew 6:6. Mateo 6:6.
Mas tú, cuando ores, when you pray, entra en tu aposento, entra a tu cuarto. No tienes que venir el domingo a la casa de Dios para orar. Entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. So beautiful. Todos necesitamos tener tiempos con la puerta cerrada. Íntimos. Es lindo orar en familia, en el altar, pero eso no puede reemplazar tu tiempo de oración con Dios. Es lindo orar en el carro cuando yo voy manejando, pero ese no es un tiempo íntimo. It's not intimate time. Él quiere que tú te encierres con Él, que cierres la puerta y que busques intimidad con tu Padre. La oración es un canal de dos vías. La oración te da acceso a la presencia del Padre. Cuando tú comienzas a orar, entras en la presencia de Dios. Y cuando estés ahí, en ese lugar, busca siempre oír su voz hablando a tu vida. Hay gente que dice, pastor, ¿usted cómo es que oye a Dios? ¿Y usted cómo es que siempre dice que Dios me habló y Dios me dijo? Es cuando voy a su presencia. Es cuando estoy encerrado con Él. Ahí es donde tú aprendes a oírlo. Ahí es donde tú aprendes a discernir y a oír la voz de Dios. Porque cada vez que tú vas a la oración, Dios quiere hablarte también. Porque de eso se trata la relación. No es un monólogo. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes lo que estoy pasando, ayúdame. Señor, tú sabes lo que me dice. Y termina, amén. Y te vas. Y el Señor, ay, Señor, nunca me habla. ¿Que nunca lo dejas hablar? ¿Que siempre hablas tú? Muchos esposos dicen, amén, pastor, amén. Que lo entendió, lo entendió. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no haces el tiempo, y esta semana en los grupos de vida vamos a tener una clase especial. ¿Cómo orar efectivamente? ¿Cómo crear ese tiempo de oración efectivamente? ¿Quiere que le diga la realidad, la verdad? Todo cristiano, todo hijo de Dios debe orar mínimo 1 hora al día. No con su esposo, ni su esposa, ni con sus hijos y su familia, solo. You should pray an hour a day. Mínimo. That should be your goal. La única vez en la escritura donde Jesús habló del tiempo y la oración fue cuando sus discípulos se quedaron dormidos y les dijo, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora? Se sorprendió que ellos no pudieron orar con Él 1 sola hora. Hay gente que no puede orar 5 minutos. Se cansa, ya no sabe qué decir, está aburrido. No has desarrollado una relación con el Padre. Y el propósito principal de la oración es desarrollar una relación íntima con Él. Es por esa razón que lo que el diablo más ataca en la iglesia es tu vida de oración. ¿Por qué, pastor? Lo que el diablo más ataca en tu vida es tu tiempo de oración. Pusiste la alarma para levantarte más temprano, no te sonó.
No sé si a mí me ha pasado. Y yo la chequeo y la reviso y estaba puesta. Pero no sonó, no la oí. Cada vez que tú pones en tu agenda el plan de orar, de tener un tiempo de oración, una emergencia sale. Pero tu prioridad antes de toda emergencia debe ser tener comunión con tu Padre. Porque todo lo demás en tu vida nace de ese lugar. Aleluya. Si el diablo quiere destruirte, ¿sabe por dónde comienza? Con tu vida de oración. Si el diablo quiere acabarte, es fácil. No tiene que hacer tantas cosas. Tiene que sacarte de tu vida de oración. Le voy a decir por qué. Let me tell you why. Escribí esto porque esto me encantó. Porque cuando la comunicación con Dios cesa, escuche esto, nos desconectamos y nuestra relación con Él empieza a morir. Te vuelves un religioso. You become religious. Tú vienes a la iglesia, oyes la palabra, levantas las manos, adoras, pero no tienes intimidad con Dios. No tienes una vida de oración. You have no life of prayer. Alguien dice amén. Alguien está hablando, Dios le está hablando hoy. Alguien está recibiendo. Alguien aquí dice, pastor, yo necesito subir mi nivel de oración, porque de ahí depende mi comunión con Dios. No hay, escúcheme bien, no existe otra forma de desarrollar una relación con Dios si no es a través de la oración. There is no other way. No hay otra forma. No other way. No existe. No la hay. No, pastor, que yo canto las canciones de Miel San Marcos todos los días. Eso está lindo, eso es bueno, hazlo. Amén. Pero esa es la oración de otro. Esa es la oración de Miel San Marcos. Y lindo. Pero eso no habla de tu relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Un último recordatorio. Este es el último. Señor, ayúdame con el tiempo. Recuerda esto. Recuerda que todo en tu vida espiritual nace de tu intimidad con Dios. Todo en tu vida espiritual nace de tu intimidad con Dios. Déjeme darle el segundo propósito de la oración. Voy rápido. Yo creo que el Señor quería que nos quedáramos aquí un poquito, ¿verdad? El propósito principal de la oración es desarrollar intimidad con Él. Es un vehículo de acceso a la presencia del Señor. Número 2, number 2, escriba esto: la oración. Segundo propósito, número 2, la oración nos prepara para la segunda venida de Cristo. Ay, ay, ay. I just got a few more minutes. Vamos a Lucas 21, Luke chapter 21. Voy a saltar un versículo que tenía, se lo leo después. Lucas 21, versículo 36. Luke 21, 36. Mire lo que dice aquí el Señor Jesús. Lucas 21, 36. Vamos ahí. ¿Cómo dice? Lucas 21, 36. Si no, lo leo yo acá. ¿Ya está? Lucas capítulo 21 versículo 36. Escuche esto, dice la palabra: velad pues en todo tiempo orando. Escuche. Otra vez. Vamos al versículo 35. Vamos a retroceder al 35. Let's go to 35. Vamos a retroceder uno. Porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes, los que habitan sobre la faz de toda la tierra, versículo 36, y el Señor dijo: velad pues en todo tiempo. ¿Qué? ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús dijo:
Si tú quieres estar listo para mi segunda venida, si tú quieres estar listo para el rapto de la iglesia, tú tienes que tener una vida de oración. El que no vela y no ora no está listo para el rapto. Ay, ay, ay. ¿Alguien está aquí todavía? ¿O se fueron todos ya? Jesús le dijo, velad, despiertos. ¿Cómo me mantengo yo despierto espiritualmente? Orando continuamente. En intimidad continua con Dios. Velad y orad en todo tiempo. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Alguien está aquí conmigo? Si usted no tiene una vida de oración, yo dudo, basado en este versículo, que usted se vaya en el rapto. I doubt it. I highly doubt it. Acuérdese, hay 10 vírgenes. 5 tienen lámparas encendidas y 5 están apagadas. Las 10 son vírgenes. 5 son tomadas y 5 se quedan. Muchos en la iglesia se van a quedar. Porque lo de la vida de oración no es de la iglesia, es del remanente. Sí, apláudale porque si no... Diga conmigo, la oración me prepara para la segunda venida de Cristo. Usted no puede decir, pastor, estoy listo para la venida del Señor, si usted no tiene una vida de oración. You're not ready. Oh no, you're not ready. Que no se vista, que no va. Number 3. No voy a profundizar más, se lo dejo para que usted lo estudie. Tercer propósito de la oración, y aquí terminamos. Third purpose of prayer. We'll finish here. El tiempo se nos fue volando hoy. Tercer propósito de la oración. La oración, escríbalo, es el medio por el cual lo sobrenatural viene a la tierra. Oh. Y este es el tercer propósito. This is the third purpose. Y este propósito está ligado al poder de la oración. It's tied to the power of prayer. Porque la oración, yo le dije hace un momento atrás, le dije que es el vehículo que nos da acceso a la presencia del Señor. Amén. Pero una vez, escúcheme bien, ponga toda su atención acá. Una vez que tú aprendes a tener acceso a la presencia del Señor, a la corte celestial, donde el que está sentado es el rey de todo el universo, y tú aprendes, escúcheme por favor, míreme acá, y tú aprendes a tener intimidad con Dios y a oír a Dios, porque la vida de oración no es solamente bla, 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 bla. La vida de oración es aprender a oírlo en la intimidad. Estar bien cerquita y pegadito de Dios para oírlo. En el momento en el que tú comienzas a oír a Dios, listen to me, look at me here. El momento que comienzas a oír a Dios, Dios comienza a revelarte planes, propósitos, secretos que están en su corazón. Él comienza a decirte algunas cosas que tú no te imaginabas, ni sabías, ni entendías. Y entonces de repente tú comienzas a orar diferente. You begin to pray differently. Porque ahora tú no estás orando lo que tú quieres. Ahora tú estás orando lo que Él quiere. Y ahí es donde está el poder de la oración. That's where the power of prayer is. Cuando... Ay, Dios mío. Y esto no es un misterio. Esto lo sabemos desde que nacimos. El Padre nuestro es un modelo de oración
que Jesús nos enseñó. Lo que pasa es que los religiosos nos enseñaron a repetirlo hasta que la lengua se nos secó. Pero el misterio está ahí. Padre nuestro, relación, intimidad. Padre nuestro. No, ay Dios, tú me conoces. No, papi, daddy, Abba, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando tú entiendes eso, tus oraciones comienzan a explotar. El cielo comienza a invadir la tierra. Lo sobrenatural comienza a suceder en tu entorno. Ese es el deseo de Dios. That is God's desire. Jesús dijo algo increíble. Él decía, yo no hago nada que no veo a mi Padre hacer. Y no digo nada que no oigo a mi Padre decir. ¿Por qué todo lo enfermo que oraba Jesús se sanaba? ¿Y por qué todo lo que Jesús declaraba se hacía? Porque Él no oraba su propia voluntad. Porque Él oía en el trono y lo declaraba en la tierra. Espérese la próxima semana, porque ahí es donde vamos a entrar. That's what we're going to get into next week. La próxima semana nos vamos a meter de cabeza ahí. Escuche, en el poder de la oración. The power of prayer. Así es. Escúcheme aquí. Voy a terminar. Se nos fue el tiempo. Time's over. La oración es un canal de dos vías. It's a two-way channel. Y mira lo que el Señor me dijo esta mañana, this morning. Yo dormido, tratando de dormir un poquito más para estar más fresco. Espíritu Santo me levanta. Me dice, David, añade esto a tus notas. Te tengo otra. Got one more for you. I said, what is it, Lord? La oración es un canal de dos vías. La oración te da acceso a mi presencia para desarrollar una relación conmigo íntima, pero como es un canal de dos vías y yo también te hablo, la oración es también el vehículo en el cual Dios puede moverse para operar en la tierra. Lo sobrenatural de Dios solo ocurre en tu vida cuando a través de la oración tú lo invitas a obrar en tu vida. Escuchen el CD otra vez. Te da acceso a la presencia, pero también le da a Dios acceso a tu vida. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Give the Lord a strong hand clap. Vamos a terminar acá. Santiago capítulo 5 versículo 17. Le voy a dar un pequeño ejemplo bíblico. Santiago 5, 17. Can you get that up for me real quick, please? Santiago 5, 17. Vamos rápido ahí. You can leave the music low, low, low. Dice que Elías siendo... Santiago 5:17, 5:17. Escuche esto. Elías era un hombre que sujeto a qué. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Él era un hombre de carne y huesos, tal como usted y yo.
con los mismos problemas, dificultades, aflicciones, tentaciones, todo lo que usted quiera. No tenía nada más especial. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero Elías oyó una palabra del cielo. El próximo domingo se lo voy a predicar. Él oyó una palabra del cielo y él comenzó a orar fervientemente por esa palabra. Y la Biblia dice para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué Dios no lo hizo él solo? Porque Dios siempre busca en la tierra alguien que se ponga de acuerdo con su voluntad, alguien que ore para que los propósitos de Dios se cumplan sobre la tierra. ¿Alguien me está entendiendo? Y lo que no estás viendo suceder en tu vida y dices: ay Señor, ¿por qué no pasa nada? Porque tú no estás de acuerdo con Dios en lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede darle un aplauso fuerte al Señor?